Amado hermano, bienvenido a este tiempo, tiempo de alabanza, tiempo de danza, tiempo para exaltar el nombre de Jesús. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Alaben su nombre con danza. Cántele alabanza con pandero. Aleluya. Estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, yo soy salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Aleluya. Danzamos, Jesús, en ese río, Señor. Aleluya. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Amén. Luz de vida está flotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Aleluya. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Aleluya. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Aleluya. Nos gozamos, Jesús. Oh, 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 oh. Aleluya. Gracias, Jesús. Da un aplauso al Rey en tu hogar. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús.
Repita conmigo en casa. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Aleluya, lo hacemos saltando. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán, aleluya. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán, aleluya. Los muros caen, Señor, mientras tu iglesia alaba, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, Jesús, y adoramos tu nombre, Señor, que es eterno, que es digno, Jesús. Tú eres digno, Señor, de recibir la adoración. Tú eres digno, Jesús, de recibir nuestra alabanza, Señor. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias, Jesús. Qué hermoso, Señor, es cuando nos ponemos de acuerdo, Señor. Cuando tu iglesia, tu cuerpo, Señor, se pone de acuerdo para adorarte, Señor, para honrar tu nombre. Quiero invitarte en tu hogar, amado hermano, que en este tiempo puedas centrar tu mente, tu corazón en el amado Señor. Céntrate en Él. Comienza desde ya a elevar adoración al Rey. Hemos estado alabando. Declarábamos que cuando cantábamos los muros, Señor, caen. Es una verdad que como casa hemos visto. Esta es una alabanza que lleva mucho tiempo ministrándonos. Caen los muros. ¿Y sabes por qué, amado hermano? Es porque hemos visto que en medio de la adoración, en medio de los cánticos de alabanza, en medio del corazón adorador, sabemos que muros han caído. Y tú puedes dar testimonio de eso en tu vida. Nosotros podemos dar testimonio de eso en nuestra vida. Sabes, muchas veces llegamos, y lo hablo como equipo, a veces llegamos a ministrar y vemos como el Señor, en medio de estar concentrados, tocando, ministrando, vemos como el Señor en medio de eso comienza a ministrar también nuestras vidas, nuestro corazón, y nos gozamos en eso. Yo doy gracias al Señor por tu corazón. Doy gracias al Señor por tu vida. Y quiero invitarte en este tiempo a que alabes al Señor, honres al Rey. Bendecimos tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto
el sepulcro reposo, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Una vez más, muy pronto Él regresará, aleluya. Muy pronto regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Gracias, Jesús. Tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en medio de esta casa. Nos une, Señor. Nos une la alabanza. Nos une la adoración. Nos ha unido en este tiempo, Señor. Podemos, Dios, tener conexión contigo, Señor. Lo aprendía por medio de mis hijos. Mis hijos me recordaban esta verdad. Podemos conectarnos con el Padre por medio de la adoración, por medio de su palabra y la oración. Aleluya. Espíritu Santo, guíanos en esto. Te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Quiero invitar a la iglesia a que pueda cerrar sus ojos un momento allí donde está. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos disponemos para este tiempo de palabra, declarando nuestra dependencia de ti y nuestro anhelo de permanecer en ti, confiado en aquello que tú has dicho, Señor. Tu promesa sigue en pie, tu promesa es fiel para tus hijos, para tus hijas. Y nosotros descansamos, Señor, en tus promesas. Oramos para que se acalle todo ruido, toda distracción y podamos, Señor eterno, recibir lo que tú tienes para nosotros. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con nobleza de corazón y con la mejor disposición. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Exaltado sea el nombre de Jesús. Amigo, amiga, le bendigo. Usted que está conectado, hermano, hermana, familia de la fe, tanto de Florida, de Casa de Gloria y de donde quiera que esté conectado, el Señor siga bendiciendo su vida. Que este tiempo realmente traiga fortaleza, traiga mayor revelación de Jesús y consigo mayor revelación del propósito de Dios para su vida. Que este tiempo de culto también pueda traer un entendimiento un poco más acabado de cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que Él está provocando en medio de su iglesia. Hermano, hermana querida, si bien no podemos reunirnos en el templo, el Señor sigue obrando, la iglesia sigue avanzando, el propósito del Padre sigue cumpliéndose en cada uno de nosotros. Este es un tiempo sin lugar a duda de preparación, es un tiempo de activación, es un tiempo de crecimiento. Y todo hombre y toda mujer de fe que está alineado con el reino, no le quepa duda, hermano, que así lo experimentará. Realmente, si usted está escuchando al amado Espíritu Santo, si usted está deseando honrar al Padre en todo y con todo, cuando esto termine, usted habrá comprobado su crecimiento. Lo he dicho en otras oportunidades. Yo creo que cuando volvamos al templo, vamos a comprobar de que nuestros niños, los más pequeños de la casa, están más grandes, los jóvenes han crecido, los adolescentes han crecido. Pero yo declaro que lo que está ocurriendo en términos naturales y que es normal que ocurra, también en términos espirituales está sucediendo en la casa. Yo declaro el crecimiento. Tu promesa, decíamos cantando, sigue fiel, permanece fiel. Por eso podemos estar confiados. Y el Padre nos habló de crecimiento y yo declaro que esa palabra se cumple en tu vida. Ahora, cuando hay crecimiento, a veces hay dolor. Dicho, así lo dice, por ejemplo, la misma ciencia, que cuando hay crecimiento los huesos duelen en la etapa de la adolescencia. Pues bien, y dicho sea de paso, adolescencia tiene que ver con adolecimiento, con adolecer. Y es que son etapas a veces un tanto turbulentas, pero que llevan consigo crecimiento. En términos espirituales, a lo mejor también a veces hay pruebas, hay dificultades, hay dolor, pero en medio de ello el Padre sigue obrando, el Padre sigue trabajando en tu vida. Así es que, hermano, hermana, te aliento, te animo en el nombre de Jesús. Este es un buen tiempo para la gente de fe. Este es un buen tiempo para aquellos que están llenos del Espíritu Santo. El templo siempre ha sido un lugar central aquí mismo en Casa de Gloria o en la iglesia en Florida.
Siempre el templo ha sido un lugar central, es el lugar donde nos convocamos de distintas partes. Aquí en el caso de Concepción, aquí vienen personas de Hualpén, de San Pedro, gente de Talcahuano, en fin, gente de aquí del sector. Nos reunimos, hermanos, de distintos lugares y hemos hecho de este lugar, que es un lugar hermoso por lo demás, el lugar céntrico de nuestra actividad. Eso en este tiempo ha sido modificado. No lo buscamos, pero el Padre así lo ha permitido. En el pueblo de Israel el templo también tuvo y ocupó siempre un lugar central. Desde que se levantó el tabernáculo en el desierto, luego la tienda de David, el templo de Salomón. Ese templo luego fue destruido a causa de los cautiverios, las invasiones extranjeras, y Herodes construye un nuevo templo grande, majestuoso, que es el templo al cual Jesús va. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a leer versos 15 al 19. Este es un pasaje muy conocido. Está en los 3 evangelios sinópticos, está en Mateo, está en Lucas también y está en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe. Es más corto, más breve, no habla del nacimiento de Jesús, se enfoca solo en el ministerio y en este evangelio se registra una visita a Jerusalén. Por lo menos Marcos registra esto, una visita a Jerusalén. Jesús va a la ciudad santa, ¿cierto? Y va a entregar su vida. Y cuando Él llega, se da este evento de la aclamación. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente lo recibe, ¿cierto? Montado en un pollino de asna, dice el texto bíblico. Y las personas ponen sus mantos, hojas de palma para que Él pase por ellas. Y es una entrada triunfal, como bien lo dice el título muchas veces en el capítulo 11 de Marcos y en las otras versiones, en los textos paralelos. Una entrada triunfal, como el Rey, como el Mesías. Y dice el texto de Marcos que Jesús va al templo. Voy a volver un poquito más atrás, verso 11 de este capítulo 11. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Usted sabe quiénes vivían en Betania, ¿cierto? Los amigos de Jesús, Lázaro, María, Marta. Era un lugar donde Jesús solía hospedarse afuera de la ciudad de Jerusalén. Pues bien, dice el verso 15, vinieron pues a Jerusalén y como la vez anterior, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Amado mío, Jesús fue una vez al templo, según el Evangelio de Marcos. Y cuando fue, hubo un choque allí de autoridad, hubo un choque de poderes. Lo que estaba sucediendo en el santuario, que es otra expresión para templo, de hecho hay versiones que traducen precisamente en el verso 16, donde aparece la palabra templo en el verso 16, algunos la traducen también como santuario. Jesús fue a ese lugar, pero lo que estaba sucediendo allí distaba mucho del espíritu que debía gobernar aquel lugar. Distaba mucho de lo que debía producirse en términos de espíritu en ese lugar. Jesús cita al profeta Isaías, el capítulo 56 del profeta Isaías, para recordarle a la gente que estaba allí, y de paso escuchaban los escribas, los sacerdotes, que ellos miraban ahí atentamente, perplejos tal vez lo que estaba pasando. No se atrevían a confrontar a Jesús, no se atrevían a decirle nada, pero estaban maquineando matarlo. Ellos querían ver cómo matarlo, hermanos míos. Y eran los líderes religiosos. Ellos miraban allí y Jesús les recuerda las palabras del profeta Isaías. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es que precisamente Jesús está en el lugar geográfico o físico del templo, en el atrio de los gentiles, donde podían ir aquellos que no eran judíos,
precisamente a orar, a adorar, a participar de un tiempo cúltico que en el antiguo pacto era de muchos ritos, ¿cierto? No es como el culto al cual usted y yo hoy día asistimos, un culto con alabanzas, con la predicación de la palabra, ofrendas, danzas, júbilo. No, allá era un tema más ritual en ese entonces. Pero desde ese lugar Jesús recuerda las palabras del profeta Isaías. Los escribas seguramente escuchando y todos los que eran conocedores del Antiguo Testamento, de la Tenaj, las palabras del profeta resonaban en sus oídos. También Jesús les recuerda al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 7, en uno de sus versículos, verso 10, verso 11, Jesús también dice que su casa ha sido hecha cueva de ladrones. Es una exhortación bastante dura. Hay quienes muchas veces restringen esto que Jesús declara, estas palabras de Jesús, a el comercio, pero es mucho más profundo que aquello. Los mismos escribas y sacerdotes caen dentro de esa categorización de ladrones en palabras de Jesús. Cuando Jesús está enseñando ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, acerca de que Él es el buen pastor, dice: el que entra por la puerta es el pastor del rebaño, pero los ladrones no entran por la puerta. Y está justamente aludiendo a los líderes religiosos que no reconocían a Jesús como el Mesías y que estaban haciendo del oficio sacerdotal, que estaban haciendo de su calidad de líderes algo mercantil, aprovechándose de la gente. A ellos Jesús les llama ladrones. Pues bien, Jesús en este lugar, amados míos, dicen los textos paralelos, hace un azote de cuerdas, llama la atención de la gente y como si fuera una manada de animalitos, los saca a todos de ese lugar del templo. Y no consentía, dice el texto, que nadie atravesara el templo llevando utensilio, equipaje o elemento alguno. Y es que precisamente de oriente a occidente se conectaba la ciudad por dentro del templo. Y gente que estaba transitando, que andaba haciendo otro tipo de trámite, gente que necesitaba ir al otro lado de la ciudad, no bordeaba el templo, sino que pasaba por dentro del templo. Y Jesús entiende que eso está perturbando el propósito del templo. El lugar que era un lugar de oración, un lugar de adoración, se ha hecho un paseo peatonal. Y aparte de eso están los cambistas. El cambista era aquel que le cambiaba, ¿cierto? Le cambiaba la moneda, sobre todo al extranjero, por el siclo, que era la moneda judía, y la moneda que se aceptaba en el templo. Así que venía la gente que venía a lo mejor de otras naciones y traía otro tipo de moneda y tenía que cambiarlo por la moneda que se aceptaba en el templo. El problema es que ellos eran usureros. El cambio solo favorecía al cambista y nunca favorecía a la persona que venía a comprar o a ofrendar. ¿Por qué cambiaban? Porque en el mismo templo estaban autorizados por los sacerdotes, por los líderes religiosos, los mercaderes que vendían los animales para el sacrificio. Según un comentario del libro de Juan, en una oportunidad aprendíamos que precisamente los animales que se vendían allí, gran parte de ellos pertenecían al ganado de Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Es decir, había un tipo de corrupción allí tremendo en este liderazgo judío. Y estaban los mercaderes que vendían esos animales. Incluso habla de las palomas, ¿cierto? Dice el verso 15 que Jesús volcó la mesa de estos cambistas, donde tenían todas sus monedas para el cambio, y las sillas de los que vendían palomas. La paloma era el sacrificio del pobre. La familia que no tenía para comprar un corderito o un becerro, compraban una paloma y ese era el sacrificio que ellos ofrecían. Pues bien, todo ese monopolio comercial, toda esa corrupción económica que había, sin lugar a duda, no tenía nada que ver con el propósito del templo. Y por eso es que Jesús va a ese lugar y los echa a todos fuera, vuelca las mesas. Usted me ha escuchado decir en más de una oportunidad que no fue un arrebato de Jesús. Hay gente que a veces justifica su carácter, su temperamento, se irritan fácilmente, pierden el control y dicen, bueno, ¿y cómo Jesús cuando se enojó y dio vuelta a las mesas? Pero por eso es que le leí el versículo 11 de este capítulo, porque Jesús va al templo, observa todo esto,
que es una irregularidad desde la perspectiva de Dios, es algo que ofende a Dios. Jesús lo observa, pero se va a Betania. Luego sale al otro día temprano y todo ese celo por la casa de Dios, Jesús en cierta forma lo descarga sobre la higuera que estaba en el camino. Usted conoce la historia. Jesús se acerca, quiere comer fruto de ella, aunque no era tiempo de fruto. Y luego maldice, suelta una declaración sobre la higuera y la maldice, y esta nunca más da fruto, se secó hasta sus raíces. Pues bien, todo eso está conectado ahora con esta visita al templo. Pero no es que Jesús haya tenido un arranque de cólera, no es que haya tenido, ¿cierto?, una pérdida de control. No, Él está movido como profeta, Él está movido por el celo de la casa del Señor. Cuando Jesús sale del templo, la presencia de Dios sale también con Él. Un poco más adelante en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, dice el texto que al salir Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, porque realmente era una obra arquitectónica tremenda la que Herodes había levantado. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Jesús profetiza la destrucción de ese templo, cuyas ruinas son las que se ven hoy día cuando usted ve imágenes de Jerusalén, el muro de los lamentos. Pues bien, allí se ven ruinas que serían como los fundamentos tal vez de lo que fue alguna vez el gran templo de Herodes. Ni siquiera el de Salomón, sino el de Herodes, el templo ahí en Jerusalén. Fue destruido el año 70 después de Cristo. Amados, amadas, dice el texto que la gente iba al templo. Algunos atravesaban y hacían del templo, de este lugar de los atrios, un mero paseo peatonal. Lo que yo me pregunto y me preguntaba mientras meditaba en esto, ahora que no estamos en el templo, ahora que estamos en nuestros hogares y no podemos, amados, todavía reunirnos en el templo, ¿cuántos venían al templo solamente a pasear? ¿Cuántos de los hijos y las hijas de Dios hacían de ir al templo solo un paseo y no realmente el lugar para ir a adorar, para orar? Aquí a veces nosotros criticamos en el texto a los vendedores, ya a los que vendían, pero el texto dice que Jesús echó fuera a los que vendían y a los que compraban. Porque la gente había caído, hermanos míos, en este tipo de anestesia espiritual. Iba al templo, compraba un animalito o una paloma, en el caso de los más pobres, para el sacrificio por el pecado, y salía de allí contento. Decía: ya cumplí, ya estuve en el templo, pagué, a lo mejor compré, ofrendé y ahora ya estoy bien. Pero luego sus vidas se vivían como si ellos no fuesen realmente ofrendantes o adoradores. Pero ¿cuánto de eso sucede también en la iglesia actual, amados míos? Precisamente el profeta Jeremías, hablando de esto, Jeremías capítulo 7, quiero invitarle allá. Hablando de la actitud de los que iban al templo y de la falsa seguridad que ellos manifestaban. Voy a citar el verso 8 en adelante. Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, les dice el Señor a la casa de Judá. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habíais conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís: ¿somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Esto también yo lo veo, dice el Señor. Es decir, ya de tiempos antiguos, amado, el mismo pueblo de Israel iba al templo, pero todo lo que hacía allí no era sino de labios, mas su corazón
estaba vuelto a falsos dioses, su corazón estaba vuelto a la mentira, su corazón estaba vuelto al engaño. Acá menciona el hurto, matan, adulteran, juran en falso, en fin, amados míos, pero luego iban al templo, hacían lo que tenían que hacer en cuanto a rito, a ceremonia, ofrenda, sacrificio, y luego decían, ahora estamos libres para salir nuevamente a hacer todas nuestras abominaciones. ¿Cuántas personas en este tiempo, amados, y estoy hablando de marzo de este año, estoy hablando de la iglesia contemporánea, cuánta gente a lo mejor no iba al templo y sentía que estaba bien porque estaba en el templo? Y algunos a lo mejor estando aquí decían, ay, si el Señor viniese ahora me pillaría aquí en su casa, sería tan bueno porque me iría con Él. Pero una vez fuera del templo, sus corazones estaban lejos, estaban distantes. No había honra, no había un corazón ofrendante, y entiéndame, cuando le hablo de ofrenda, no estoy hablando en términos económicos, sino de ofrecimiento, nuestra propia vida en rendición al Señor. ¿Cuánta iglesia en este tiempo no ha estado o no había estado viviendo en una relación con el templo, una dependencia del templo insana? Pues yo creo que este tiempo de pandemia ha venido justamente a desnudar esa verdad, a desnudar esa realidad. ¿Con qué propósito? No para avergonzarme, no para decirme simplemente, ¿viste? Tú te lo pasabas en el templo, pero no tienes realmente una vida de adoración, no tienes una vida cúltica, no eres un adorador en espíritu y verdad. No, el Señor no me quiere avergonzar en ello, el Señor no solo quiere exponer mi desnudez en ello, Él quiere cubrirla. Él quiere, amado, que yo enmiende mi camino. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Y perdónenme que ahora me vaya a Jeremías. Estamos en Marcos capítulo 11, pero voy a Jeremías porque tiene mucha relación con lo que sucede en el templo a causa de la presencia de Jesús allí. Lo que el Señor le dice al pueblo a través del profeta es: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. Está hablando de Jerusalén, de Judá. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es decir, se engañaban a ellos mismos poniendo su confianza en el lugar físico, pero en sus día a día ignorando al Dios del templo. Hoy, amados míos, a causa del nuevo pacto, la Escritura declara que el templo de Dios somos nosotros, su iglesia. Él no habita en templos hechos por manos de hombres, sino en el corazón del hombre. Y si en Jesús había un celo, amados míos, por la casa de oración, por lo que allí sucedía, cuánto más el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, dice la Escritura, no nos anhela celosamente. Ciertamente es así, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente como casa de Dios, como templo de Dios, como morada de Dios, amados míos. Ese es el diseño del cuerpo, es el diseño de la iglesia. Pero nuestra vida cúltica tiene que ser mucho más que venir a un templo. Y esto tiene que cambiar, porque si no cambia en nuestra mentalidad, amados míos, cuando tengamos la posibilidad de volver a reunirnos en este lugar, o ahí en Florida, en el templo en Florida, la iglesia de Florida, cuando tengamos la posibilidad de volver a reunirnos, si algo en nosotros no ha cambiado, si nuestra visión de lo que es ser iglesia no ha cambiado, de lo que significa el culto al Señor no ha cambiado, entonces volver al templo no tendrá impacto alguno, no solo en nuestras vidas, sino en nuestra sociedad, en nuestra comuna, en los vecinos. Pero este tiempo, amados, en que hemos pasado meses sin poder reunirnos, adorar y celebrar juntos, tiene que dar un fruto. Y ese fruto es una mayor conciencia en ti y en mí de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Que este Espíritu que ha sido puesto en los hijos y las hijas de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, nos anhela celosamente. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro y te exhorto, iglesia amada, a que te limpies de toda religiosidad.
Límpiate de todo, rasga todo velo religioso que no te permita ver con claridad el propósito de tu vida como santuario, como templo del Dios vivo. Todo velo religioso, legalista que no te permita ver que realmente la gloria de Dios habita en ti, mora en ti, te anhela, me anhela celosamente. Y que tú y yo debemos ser hombres de oración, hombres de alabanza, no mercaderes de la fe. A veces la gente, cuando habla de los mercaderes de la fe, apunta generalmente, yo creo que esto usted lo ha notado, apunta a las grandes iglesias, a las mega congregaciones, a los grandes predicadores, y dice, no, son mercaderes porque se están enriqueciendo. Amado, todo aquel que viene al templo con una mentalidad de mercaderes, aquel que viene buscando cosas de Dios, yo voy a ir para que Dios me dé. Eso es algo mercantil, ese es un negocio. Y hay quienes, antes de este tiempo de pandemia, venían al templo simplemente porque les convenía, ¿me entiende? En términos de beneficio. Voy a ir al templo para que Dios me bendiga, voy a ir al templo para que Dios me ayude. Eso es mercader de la fe. No tiene que ver con dinero, sino con tratar de negociar cosas con Dios. El Dios que servimos es un Dios innegociable. Él es un Dios de pactos. Lo que Él dice, lo cumple. Lo que Él promete, lo lleva a cabo. Pero espera que la otra parte también camine en ese pacto, que honre las promesas, que se comprometa con el propósito. Tú y yo debemos ser reconocidos como adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y si eso, hermanos míos, no está siendo en nosotros fortalecido, entonces este tiempo no habrá servido sino para estar encerrados, sino simplemente para privarnos de algunas cosas. A lo mejor hay a quienes este tiempo les ha caído como anillo al dedo. Por fin, y esto creo que lo dije al comenzar la pandemia, ¿no? Ay, por fin no tengo que ir al templo, no me tengo que levantar temprano para llevar a mis hijos a la enseñanza, no tengo que ir a la casa del hermano o de mi hermana para estar en un discipulado. Para algunos a lo mejor esto ha significado un alivio, pero para otros este tiempo ha sido un tiempo de encierro para equipamiento, para fortaleza, para crecimiento. Y yo estoy seguro, y así me consta, que no haya la hora de que venga el desconfinamiento para poder predicar el Evangelio, para poder visitar ese pariente por el cual han orado todo este tiempo, para extender el reino, para estar con sus hermanos, compartir los testimonios de lo que Dios ha hecho durante estos meses. Amados míos, yo quiero animarte a que tú avives el fuego en ti como casa espiritual, como templo del Dios viviente. No te permitas, amado mío, el shopping espiritual. No te permitas tampoco, hermanos míos, el mercantilismo espiritual en tu vida. No te permitas el profanar el santuario que eres tú mismo, el profanar la adoración. No te permitas caer en lo religioso, en lo legalista, en lo rutinario. Amado, que el precioso Espíritu Santo despierte a los adoradores, despierte nuestra pasión, que nos haga más radicales, más comprometidos con el reino, y que en ello el nombre de Jesús sea exaltado. Los religiosos, aun cuando escuchaban que se estaba proclamando la palabra, porque Jesús estaba citando a los profetas en su expresión de celo, aún ellos en su corazón lo único que querían era matar a Jesús, porque les estaba arruinando el statu quo, les estaba agitando las aguas y les estaba haciendo perder popularidad. Yo espero que en este tiempo, amado mío, tu corazón no sea un corazón religioso, hermana, que nuestros corazones no sean religiosos. Al contrario, que la adoración siga brotando, la genuina adoración, que tú y yo seamos gente de oración, gente de palabra, unción, poder, para que como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, este sea el tiempo de crecer. Amado, Jesús está haciendo azote de cuerdas en su iglesia. Él también está limpiando a la iglesia. Él está sacando de la iglesia aquello que no es parte de ella, aquello que no imparte vida, aquello que no contribuye al conocimiento del Dios verdadero, aquello que no está testificando de la obra de Cristo. Este ha sido un tiempo de remociones. Dios está sacando de nuestras propias vidas, de mi vida, de tu vida, todo aquello que estorba a la genuina y verdadera adoración. Permite que así sea, hermano. Y si el Señor ha venido a hacer un azote de cuerdas a tu vida, ha venido a darte vuelta las cosas, alégrate, gózate, no te disgustes como los religiosos.
Alégrate, gózate, porque el Señor está interviniendo en función de su propósito y de la bendición para tu vida. No me cabe duda, amados, que este es el mejor tiempo para crecer en Cristo Jesús. Este es el mejor tiempo para ver la gloria del Señor y manifestar su amor, para caminar en santidad, para ser fortalecidos y edificados en su presencia. Así que, iglesia, fortalécete. Hermano, hermana, despiértate, levántate, sale de todo adormecimiento, de toda rutina en la que hayas caído y que ha derivado en un enfriamiento, en un distanciamiento de las cosas del Señor. Despiértate de eso, hermanos míos. Este templo donde Jesús hizo, cierto, todo este escándalo santo, a los años fue destruido. Cuando Jesús salió en esa misma mañana, la presencia de Dios abandonó también ese lugar. Que no ocurra así contigo y conmigo. Que no ocurra que la presencia del Señor abandone este templo, salga de nuestras vidas a causa de nuestra indiferencia, de nuestras imprudencias, de deshonrar su nombre, a causa de nuestra religiosidad. Iglesia amada, oremos por esto. Ora por tu familia, ora por nuestra congregación. Hermano en Florida, ore por la congregación en Florida, ore por la iglesia en esa comuna, y que la gracia del Señor no solo nos sostenga, sino que nos vivifique aún más. Familia de la fe, te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Rodeando esto, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera termina, sé que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba, tu palabra se cumplirá.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Diga conmigo. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, amén, en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú, así es. Tú mueves montañas, Señor, y creemos en ti. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sí, Jesús, tú lo haces, Señor, una y otra vez, Jesús, por tus hijos, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En su hogar, usted, amado hermano, dele gracias al Señor por el tiempo que hemos tenido juntos, nosotros en su hogar. Y créame que en este lugar, mientras adorábamos, amado hermano, sentíamos sus voces exaltando el nombre de Jesús, exaltando el nombre del Rey. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor. Hola, ¿cómo estás? Seguimos anunciando el Evangelio tal como lo hemos hecho durante este tiempo de celebración que hemos tenido como iglesia junto al Señor. Nos tomamos de las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15, donde dice Jesús al comienzo de su ministerio: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy las palabras de Cristo que nos invitan o que invitan a la humanidad entera a arrepentirse y a creer en el Evangelio cobran cada día un mayor realce, por cuanto vemos cómo hay una sociedad, hay un mundo que está siendo conducido a sus propias decisiones o a un destino que no es el destino que Dios ha determinado, por cuanto su mente está confundida, está cegada, está gobernada por una realidad espiritual que le tiene cautivo. Hoy vemos cómo las personas libremente o livianamente se declaran agnósticas, se declaran ateas, se declaran incrédulas, se declaran que creen a su manera. Pero todas esas expresiones nos hablan precisamente de lo que Cristo estaba vislumbrando en ese tiempo y que explica el por qué el corazón, la mente de la persona tiene que ser transformada. Transformación es arrepentimiento, arrepentimiento es transformación. Es el cambio de nuestra mente, de nuestro pensamiento a través del conocimiento de la verdad. Y Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 4 nos explica el por qué hay o la sociedad, el mundo está bajo esa cautividad. Y dice Pablo
que si nuestro evangelio, es decir, si lo que nosotros proclamamos está encubierto o está nublado o está velado, entre los que se pierden está encubierto, entre los que no creen. ¿Y por qué llegamos a esa realidad? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos el que la gente no crea o crea según sus propios diseños o establezca sus propias verdades? Es porque, dice Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ahí vemos y entendemos el por qué el pensamiento de la gente se conduce de una u otra manera. Porque hay una opresión, hay un gobierno, hay cautividad en el pensamiento de la gente sin Cristo que los conduce a establecer sus propios criterios. La única forma de poder ser sacados de esa cautividad es por medio del arrepentimiento, es decir, por medio de la transformación de tu mente o de la mente del hombre, de la mente natural del hombre, a través de la predicación del Evangelio, de la palabra de Cristo, de las buenas noticias de salvación. Allí se rompe, el Evangelio rompe las estructuras mentales, las fortalezas, los argumentos, para que les resplandezca la luz del Evangelio y puedan alcanzar la salvación y puedan creer ahora sobre la base del conocimiento de la verdad. Seguimos anunciando a Cristo para que el mundo ya no siga encaminándose a sus propias decisiones, sino que ahora crea en la verdad, y la verdad es Cristo. Te bendecimos. Atrapado fui por tus ojos de amor, consumido estoy por tus sueños, mi Señor, y no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Jesús, oh, así es, Señor, no te cambiamos por nada, y no te cambio por nada, y no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil
Señor, eres tú, preferido. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Jesús, 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 Jesús. Eres el amado de nuestro corazón. Oh, amado, amado, amado. En tiempo de aflicción encontramos consuelo en ti. En tiempo, Padre, de necesidad encontramos fortaleza en ti, Señor. Gracias por mostrarnos tu carácter. Gracias por mostrarnos tu corazón. Queremos conocerte más, porque entre más te conocemos, Señor, más nos enamoramos de ti, amado, 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 amado. Pasar tiempos contigo, que tu espíritu nos llene más y más y más. Y el débil dice, fuerte soy. Y el pobre dice, rico soy. Y el que está triste, alegre soy. Estamos en ti. Porque estamos en ti, papá. Este es un tiempo para alegrarse y gozarse en la presencia de nuestro Señor. Porque pase lo que pase y cueste lo que cueste, seguiremos alegres en Él. Aleluya, Señor, aleluya.
gozo es nuestra fortaleza.